Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. En este quinto tutorial estamos en el valle de Göreme, en Capadocia. Vamos a estar todo este día en Capadocia, por tanto este quinto tutorial lo dedicaremos a Capadocia. Ahora estamos en el valle de Göreme y vamos a visitar el museo al aire libre del valle de Göreme, que es donde están las iglesias rupestres, las iglesias más antiguas, aunque también hay frescos, hay pinturas de estilo bizantino, ¿de acuerdo? Hay una parte en la que no se puede grabar. Entonces ahora vamos a entrar aquí en el museo al aire libre de Göreme. Sí. Lo he dejado en la rejilla. Cuidado en la arenilla. Ah, sí. Lo he dejado en la rejilla. Lo he sacado. También pueden ver. Mira, ¿ves este mi bolsillo? El mío, lo voy a hacer. Yo creo que tengamos unos. Esto del valle de Göreme, aquí estarían las iglesias rupestres. Hay que tener en cuenta que en ese momento el cristianismo era una religión perseguida por las autoridades romanas hasta el año 313. Ahora de todos modos lo iremos recordando. Ahí estaría la zona de las iglesias rupestres. También había una zona de palomares y de cultivos. La zona de palomares era importante porque las palomas no solo para la alimentación, sino también para el abono. Ahí tendríamos la zona de iglesias, la zona de los palomares y ahora los cultivos los vamos a ver. Y allí la zona de los cultivos. Mira qué pelo tiene, hay que lucirlo. Claro, yo lo digo. Bueno, pues de las dos formas. Ahí tendríamos la zona de los cultivos. Irse con el sombrerito. Lo mío es para redundancia. Mi madrina se ha equivocado y en vez de decir hasta Por ahí zona de los palomares. Así que y eso, la iglesia era María Asunción Extensión. la zona de las iglesias rupestres. Toda una elevación. Está todo ordenadito y queda bonito. Se ve mucho, no sé, al revés. Como es este, no otro. Se ve que...
Como comentábamos, en otros tutoriales, vimos en el tutorial número 3, cuando estuvimos en Hierápolis y en la Odisea, que explicamos cosas de Roma, el cristianismo fue religión perseguida hasta el año 313. Entonces, en el anterior tutorial, en el cuarto, cuando estuvimos en la ciudad de Kaimakli, también en la zona de Capadocia, vimos también esas cuevas, esa ciudad, si habéis visto el tutorial, pues excavada en las rocas, que tiene 8 niveles, pero vimos 4 niveles, a unos 45 metros de profundidad. Pues ahí también se escondían los cristianos, cuando eran perseguidos por los romanos. Y aquí también, pues, estas iglesias rupestres son las más antiguas, pues aquí también se ocultaban los cristianos cuando los romanos los perseguían. Hay que tener en cuenta que toda esta zona quedaba dentro de lo que era el Imperio Romano Oriental. Cuando estuvimos explicando la historia de Roma, vimos como Diocleciano, entre el 285 y el 305, él dividió el Imperio Romano en occidental y en oriental. Entonces, toda esta zona de Asia Menor, desde Grecia hacia Mesopotamia, quedaba enclavada dentro de lo que era el Imperio Romano Oriental, y de Grecia hacia Lusitania, hacia el actual país de Portugal, quedaba en el Imperio Romano Occidental. Por tanto, toda esta zona de aquí, Imperio Romano Oriental, desde Grecia hacia Irak, y desde Grecia hacia Portugal, Imperio Romano Occidental. Por tanto, como comentábamos, los cristianos fueron perseguidos por las autoridades romanas hasta que en el año 313 el emperador romano Constantino desde Occidente y el emperador romano Licinio desde Oriente se pusieron de acuerdo y legalizaron el cristianismo. Ahora ya entramos en lo que es en el museo al aire libre. ¿Vale? Estamos en la entrada del museo al aire libre de Göreme. Allí, como decíamos, estaba la zona de cultivos. Las ves en el móvil. Las amplías un poco y no hay problema. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es al museo al aire libre de Göreme. Vamos a ir comentando, recordando un poquito lo del Imperio Romano Occidental, Imperio Romano Oriental, las persecuciones, cómo el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, qué es lo que facilitó la expansión del cristianismo por el Imperio Romano y todo, mientras vemos esto de las iglesias rupestres de Göreme aquí en Capadocia. Este quinto tutorial lo dedicamos aquí a Capadocia. Y bueno, pues ahora estamos aquí en la entrada. Mira dónde están las palomas. En vez de pintarte la bodega, oye, te invitan a mi iglesia. Bueno, ya estamos dentro del museo al aire libre de Göreme. Ahora pues vamos a ir recordando un poquito lo de Roma y también, de paso, la caída del Imperio Romano Occidental y Oriental. Si os gusta, porque... ¿Te acuerdas?人が増えましたので聞こえなかった。
がなりました、ちょっとね。Esta zona es menos sísmica que la zona de Hierápolis y la Odisea, esa zona sí que es más sísmica. Esta zona, la de Capadocia, parece ser que es menos sísmica que la zona de Hierápolis y la Odisea, y eso ha permitido pues conservar mejor lo que serían las iglesias rupestres. Se llaman iglesias rupestres, son las más antiguas y están aquí excavadas en roca, y recordemos cuando los cristianos eran perseguidos por las autoridades romanas. En esta zona de allí hay palomares. Bueno, aquí por tanto se escondían a los cristianos originales en las persecuciones contra los cristianos. Allí donde está entrando esa gente no se pueden hacer fotos dentro. La iglesia de San Basilio. La iglesia de San Basilio. Aquí los cristianos, por tanto, los originales se escondían aquí en esta zona de aquí de Capadocia de las autoridades romanas. También ya posteriormente en el siglo VII, siglo VIII, también había cristianos por esta zona, obviamente. Ya el cristianismo ya se había extendido, ya había sido oficial, etc. En fin, entonces ya siglo VII, VIII, el Imperio Romano Oriental se transformó en Imperio Bizantino, y aquí también se encuentran los frescos bizantinos ya del siglo VII. Luego, durante la invasión selyúcida y después ya de los otomanos, sí que se permitió que los cristianos habitaran esta zona, ¿vale? Pero originariamente aquí están las iglesias primitivas, las iglesias de los cristianos perseguidos por las autoridades romanas. No se pueden hacer fotos ni vídeos dentro de lo que serían las iglesias.これ祭壇によくある場面で、イエス様のですね、ちょっとデイズという Aquí se pueden encontrar fotos de frescos que hay dentro de las iglesias. これはですね、手でしている矢印もテステスと呼ばれている矢印で、神様とイエス様を表している矢印です。ここ、洞窟教会でここで出中した洞窟教会の中の壁画でございます。ブルー色のやつは出た後の一箇所の教会があります。あれはですね、飾りがある教会。Só, eu não sei porque lá de quê. Bem, tu não te preocupes com nada. Não te preocupes com nada. Vale. Vemos aquí un poquito los frescos, ya que no se puede fotografiar dentro, al menos aquí hay un cartelito en el que se expone.
¿Cuánto hace que viven acá? Il fallait qu'il était prêt pour le sacerdoce. Il fallait qu'il yani buyuruculuk yeri. Nada personal, pero... Sen nerede atacaksın? Kurban mı atacaksın? Sana da atalım. Numaranı verirsin. Pueden elegir algún tiempo. Mira, se acuerdan una foto que viene ahí. Bueno, dentro no se pueden hacer fotos ni vídeos dentro de lo que serían las iglesias. Bueno, como decíamos, el cristianismo se extendió por el Imperio Romano. ¿Cómo es posible que el cristianismo se fuera extendiendo a pesar de las persecuciones? Hay que tener en cuenta que la mayoría de las persecuciones fueron a nivel local o provincial y muy pocas a nivel general. Destacar la persecución de Diocleciano del año 303 después de Cristo. ¿El cristianismo cómo se expandió? Bueno, por la fe. La gente mantenía la fe. También las infraestructuras romanas, puertos, carreteras, vías, templos, zonas de cultivo, un ejército poderoso, la Pax Romana, todas las vías de comunicación. Y también los ciudadanos romanos se encontraban insatisfechos con la religiosidad romana. Entonces los romanos vieron el cristianismo como algo exótico, algo atrayente. Entonces, a pesar de las persecuciones, pues gracias a las vías de comunicación, a la Pax Romana, a las infraestructuras y también que los ciudadanos romanos se encontraban insatisfechos con la, por así decirlo, la religiosidad grecolatina,
y vieron a los cristianos que defendían su fe hasta la muerte, pues eso hizo que los ciudadanos romanos pues vieran en el cristianismo como algo exótico y atrayente. Entonces el cristianismo se fue extendiendo a lo largo y ancho del Imperio Romano hasta que en el año 313, como quedaban, tal y como explicamos en otros tutoriales, quedaron dos emperadores, uno en Occidente, Constantino I, y otro en Oriente, Licinio. Los dos se pusieron de acuerdo y firmaron el Edicto de Milán en el año 313, legalizando el cristianismo y acabando ya con las persecuciones, tanto en el Imperio Romano Occidental con Constantino I como en el Imperio Romano Oriental con Licinio. A ver, Cristina, otro. Ah, con eso. Pensaba que querías con esto. ¿Cómo? Sí, esta es la que yo pensaba. Es muy bonita, esta es muy bonita, ¿eh? A ver. Y en el año 380, obviamente todo esto después de Cristo, el emperador romano Teodosio I convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio y prohibió las otras religiones a través del Edicto de Tesalónica. Por tanto, el cristianismo es religión perseguida hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino I desde Occidente y Licinio desde Oriente se pusieron de acuerdo, firmaron el Edicto de Milán para legalizar el cristianismo tanto en el Imperio Romano Occidental como en el Imperio Romano Oriental, y en el año 380 el emperador romano Teodosio I, a través del Edicto de Tesalónica, convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio y prohibió las otras religiones. En otros tutoriales ya explicamos, en el de Hierápolis y la Odisea, si no recuerdo mal, el tercer tutorial, ya explicamos cómo Diocleciano dividió el Imperio Romano en occidental y oriental. Diocleciano reinó del 285 al 305 después de Cristo, de manera que quedaran dos imperios, Occidente y Oriente, Occidente de Grecia hacia Portugal, Oriente de Grecia hacia Irak, y dos regentes, dos emperadores, y ya vimos pues lo que sucedió, que al final quedaron Constantino en Occidente a partir del año 312, cuando venció Magencio en la batalla de Puente Milvio. En el año 313 quedó Licinio en Oriente al vencer a Maximino Daia en la batalla de Ciralum. Por tanto, Constantino en el año 312, con la batalla de Puente Milvio, venció a Magencio y quedó como único emperador de Occidente, 312 en Puente Milvio, y después, a partir del año 313, Licinio venció a Maximino Daia en la batalla de Ciralum y quedó como único emperador de Oriente. Y ya fue cuando en el mismo 313, después de que Licinio venciera a Maximino Daia en Ciralum, Licinio se puso de acuerdo con Constantino y los dos legalizaron el cristianismo. Y como hemos comentado, en el 380, Teodosio I convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio y prohibió las otras religiones a través del Edicto de Tesalónica. Teodosio I fue el último emperador que
controló los dos imperios al mismo tiempo, del 392 al 395. Por tanto, Teodosio I fue el último emperador que controló Occidente y Oriente al mismo tiempo, del 392 al 395. Cuando murió, ya explicamos en el tercer tutorial, en el de Hierápolis, la Odisea, que los dos imperios quedaron separados ya para siempre. En el Imperio Romano Occidental lo heredó uno de los hijos de Teodosio, que fue Honorio, y lengua latina, de Grecia hacia Portugal. Y el Imperio Romano Oriental, de Grecia hacia el actual país de Irak, Mesopotamia, lo heredó otro hijo del emperador, otro hijo de Teodosio I, que fue Arcadio, lengua griega, y ya los imperios discurrieron por separado. Hay que tener en cuenta que la historia de Occidente no se entiende sin la historia de la Iglesia, o mejor dicho, sin la tradición judeocristiana. Entonces, para poder entender la extensión del cristianismo, pues de la tradición judeocristiana, es muy importante pues estudiar la historia de Roma. Por eso a todo esto se le llama las iglesias rupestres, porque están excavadas en roca. Ahí está la zona de los Palomares. Las cosas, las personas. Al natural, súper guapas. Ahí está la zona de los Palomares. Hay que tener en cuenta que los Palomares, pues las palomas no solo para comer, sino también con las deposiciones se utilizan de abono para los cultivos. Looking amazing. Hay frescos que están estropeados, pero no por el tiempo, sino por el tema de la iconoclastia que surgió en el siglo VII. La iconoclastia ya lo mencionamos cuando estuvimos en Éfeso, que vimos lo de los concilios cristológicos, neumatológicos, mariológicos, los concilios ecuménicos, que el último concilio, el de Segundo de Nicea del 787, el concilio segundo de Nicea del 787 se convocó por lo del tema de la iconoclastia, que viene del judaísmo. Entonces, la iconoclastia significa que los judíos le tienen tanto miedo a Dios que no se atreven a representarlo en imágenes. Entonces,
la iconoclastia se filtró en el cristianismo y hubo cristianos que no estaban a favor de representar a Dios en imágenes y por eso se ven frescos que están como raspados, están deteriorados, pero por esos cristianos que decían que eran iconoclastas. Después ya se convocó el Concilio II de Nicea, como ya comentamos cuando vimos Éfeso. En el año 787 se convoca el Concilio II de Nicea por lo del tema de la iconoclastia, para decir que a Dios se le adora, que las imágenes se veneran y que a la Virgen María se la hipervenera, que es una hiperdulía. Pues bueno, esto es el museo al aire libre de Göreme. Ahí. Ya. A ver. Sí. Vamos para allá. Vale. Y para atrás. Que se vea lo de atrás. Gracias. Toda esta es la zona de los Palomares. Yeah, exato. Rodrigo, stop being cringe. Estás a falar comigo e não estou ao teu lado. Bueno, ya hemos visto un poquito esto. No se puede grabar dentro, pues eso, por cuestiones de seguridad y para que la gente no se acumule tanto, porque son dentro de las iglesias, porque obviamente son muy pequeñitas. Vemos aquí un poquito las fotografías de los frescos. Menos tiempo posible.
Bueno, pues ya hemos visto un poquito el museo al aire libre de Göreme, las iglesias rupestres. Pues eso, ya hemos comentado, cristianismo, religión perseguida hasta el año 313, cuando Constantino I desde Occidente y Licinio desde Oriente se ponen de acuerdo y legalizan el cristianismo tanto en el Imperio Romano Occidental como en el Oriental, y en el año 380, obviamente todo después de Cristo, Teodosio I convierte, a través del Edicto de Tesalónica del 380, convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano y prohíbe las otras religiones. Recordemos también que Teodosio I, importantísimo, ya lo hemos mencionado varias veces, fue el que también convocó el Concilio I de Constantinopla del año 381 para luchar contra varias herejías, subordinacionismo, apolinarismo y herejía neumatómaca o macedoniana. Fue el que consiguió una tregua con los visigodos, ya lo mencionamos. Bueno, no, lo tendremos que mencionar más adelante. Cuando veamos lo de la caída del Imperio Romano Occidental y Oriental, volveremos a mencionar a Teodosio I, porque después de la primera revuelta visigoda, ya veremos qué es eso, en el año 378, pues Teodosio I consiguió una tregua con los visigodos en el año 382. Y también hemos comentado que fue el último emperador que controló tanto el Imperio Romano Occidental como el Oriental al mismo tiempo, del 392 al 395. Pero bueno, cuando hablemos de la caída del Imperio Romano Occidental y Oriental, ya volveremos a recordar a Teodosio I y veremos qué es eso de los visigodos, los ostrogodos, los hunos, vándalos, suevos, alanos, francos, burgundios, cuando cayó el Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo, y cuando el Imperio Romano Oriental ya siguió perdurando realmente durante más siglos, se convirtió en el Imperio Bizantino hasta que desapareció ya en 1453, cuando desde el Imperio Otomano con Mehmed II conquistaron Constantinopla, el antiguo Bizancio, la actual ciudad turca de Estambul, y ya desapareció el Imperio Bizantino o Imperio Romano Oriental. Y ahora ya abandonamos este lugar del museo al aire libre de Göreme, donde hemos visto pues las iglesias rupestres de los cristianos perseguidos por los romanos, y también después encontramos los frescos de estilo bizantino, y también los cristianos también pudieron estar por esta zona con los selyúcidas, ya más adelante, siglo XI, siglo XII, y con los otomanos. Ahora ya dejamos el valle de Göreme. Aquí hay un pony y aquí hay unos dromedarios, unos camellos. Bueno, pues aquí en la salida pues hay unas tiendas. Aquí a la salida de Göreme hay tiendas. Eso es para los que ya nos vamos. Las tiendas a un lado, los restaurantes a otro. Bueno, esto está salida, entrada, pero ahora ya salimos de aquí de Göreme.
Hello, yes, please. We make coffee in the sun, Turkish coffee. Excuse me. Señorita. Amigo, coffee usted que prueba. Por aquí, Carmen. One normal express. Okay. Bueno, ahora ya estamos en el patio de autocares y ya dejamos el museo al aire de Göreme, de las iglesias rupestres o iglesias primitivas. Y aquí vamos a celebrar la misa. Bahsettiğim o abartmaları o. Mira söyle, espresso, mira ahí están, bueyes, mira. Así toros. Por eso se llama la iglesia de los toros. Iglesia de los Toros. Esta iglesia no se sabe de qué siglo es, pero sí que es de cuando el cristianismo era perseguido, entonces antes del año 313. La iglesia de los Toros. Por tanto, no sabemos de cuándo es realmente, de qué siglo es, pero sí que se construyó cuando, o se excavó, cuando el cristianismo todavía era perseguido. Por tanto, una iglesia de los primeros siglos. Se le llama la iglesia de los toros por esos dos toros que hay ahí. Ahí hay uno y ahí está el otro. Por eso la iglesia de los toros. Vaya ligue, ya no sé. La iglesia sí, nosotros Mira, no. Parece es un arqueólogo. Indiana Jones. Otra cosa es que la sepa cantar bien o lo que sea. Porque mi voz es mi voz y ya está. Es una zona muy desierta.
Es posible que esto lo usaran de almacenes o algo por el estilo. Da la sensación de que aquí, pues, es posible que fuera aquí un almacén. Comida, vino, es posible. Debían ser cuevas y las fueron trabajando los cristianos. Es una zona muy desértica y rocosa. Esto parece también otro almacén. Bueno, aquí es la iglesia desde la que hemos celebrado misa. El pórtico tallado en la roca. Es algo parecido a Petra, no tan impresionante, no tan grandioso, pero sí muy valioso. El pórtico excavado en roca. Ahí es donde hemos celebrado misa. Y estas cuevas de ahí pues para almacenaje. No está en el programa, pero vamos a ver esta iglesia ortodoxa. Ya más dura, a ver, durísimo. Que subo que bajo. Es un pozo de agua, sí. Tortuguitas de tierra. Tortugas. Ay, qué linda, ya le da miedo. Y aquí hay otra. Pedro, que la pisas. Esa no se inmuta.
iglesia fue abandonada, pues está así porque fue abandonada. O sea que por eso que se encuentra en este estado, porque fue abandonada. Eso es el ábside de la iglesia, la parte delantera. A ver, aquí. Qué lúgubre. Vemos que los ortodoxos pues utilizan la cruz griega, no la latina. Bueno, pues hemos visto esta iglesia ortodoxa griega, pero actualmente, como se ve, está abandonada. Ya no hay griegos aquí. Eso de ahí es el río Rojo. Tiene unos 200 kilómetros y atraviesa el centro de Capadocia. Y solo atraviesa la zona de Turquía. Ahí se sigue viendo el río Rojo. Y solo atraviesa Turquía. Aquí se ve un poquito mejor el río. Mira qué bonito es el río Rojo a la derecha. Este río nace aquí en Sivas, aquí luego corre toda Anatolia y de aquí desemboca en el mar Negro. ¿Sí? Por lo que nos cuenta el guía, el río nace por aquí y desemboca en el mar Negro.
Museo de Goreme. Hoteles, las habitaciones, ahí están adentro de las Esa cuevas. zona es la que hemos visitado antes, Sí. al principio del Entonces, tutorial. un poco clase especial. Son hoteles y por eso son demasiado caros también. Aquí están muchos. Bekleyin biraz, bekle, çekiyorum. Amcam açacak. Aç abla. Aç. Este es pan de pita. Normalmente está cerrado así. Y así. En barro, en cerámica, la comida se prepara así. ¿Y es que es ternera? Que aprovechen. Tabii bir yumurta daha var. Me parece muy típico, me parece que es también un homenaje a la gente. Ellos también tienen que... Y el mexicano orgulloso de que la gente le Tiene un puntito de picante. Sí. Está bueno, está bueno. Carne guisada, carne guisada. La carne de anoche. Y ahora vamos al mirador del Valle de los Cazadores. Vamos al mirador. Si te das cuenta, en cada uno hay casas. No han dejado sitio que no tengan casa. Luego para excavar esto tendrían que conocer el hierro, ¿no? Excavarlo muy duro. Está bien, ¿eh? Vaya fotos.
Todo esto es el Valle de Cazadores. Es la zona, sí, es Capadocia, entre los municipios de Uchisar y Goreme. Nos dirigimos al pueblo de Habanos, que está a las orillas del río Rojo, pero vamos viendo un poquito la panorámica porque toda esta zona de aquí de la Capadocia estaba habitada por cristianos. De los hititas, Harrod o Mazo, y que ofrecían vino a los dioses, a las diosas, lo utilizaban. Cachorro, cachorro. Ahora mismo hay todavía gente, sí, todavía, sí. Menos, pero hay, sí. Mire, aquí también una mezquita en el medio, en la plaza, y aquí están tiendas que venden cacharros, aquí. Ahí mismo hay un café donde pueden tomar una cerveza, un café, té, etc. Aquí, hacia la derecha, pueden ir andando hacia la derecha. Antes de llegar a Habanos, pues hemos hecho una parada en Shabushin. Aquí la actividad económica ha sido la agricultura, pero bueno, ahora pues tienen turismo, pero pues esta zona pues habitada por cristianos, e incluso a día de hoy se compran estas cuevas y se habilitan. Es zona de la Capadocia, pues también que estaba habitada por cristianos. Entonces ahora estamos en Shabushin, saliendo de Gorome y Shabushin y después Habanos. Vemos como en esta zona de la Capadocia pues muchas excavaciones en roca. Se ve que también son rocas naturales, pero después ya son trabajadas, como lo que hemos visto al principio del tutorial en Goreme.
castellano. Calle Maestro Palau. Bueno, Palau sería ya catalán, mallorquín, palacio. Jolín. Calle Maestro Palau. Al final va a ser verdad que el catalán es lengua internacional. Gracias a la que te has agachado tú por ella. Es que... Y ha brillado. Es que he visto al Señor. ¿Le recuerda algo, don Pedro? Este señor así. Nuestro caudillo. Es que me... A ver, es que Ana es joven. Ana, es que me ha parecido peseta o duro. Me ha parecido, no sé. Una panorámica desde estas montañitas de Chabuchín. Bueno, no hemos subido del todo, es una zona bastante peligrosa, no es seguro. Y hemos vuelto otra vez aquí a la calle. Y ahora después de Chabuchín, pues vamos a Banos, a las orillas de Río Rojo. Aquí otra calle española, calle Padre Santonja. Aquí la calle Maestro Palau. Aquí hay otra calle española, a ver. Padre Rico. Aquí, Padre Rico. Calle Padre Rico, calle Padre Santonja, calle Maestro Palau. Y aquí un cementerio musulmán. Si el sol se está poniendo por allí y van orientados hacia la Meca, pues tienen que estar hacia allí, orientados hacia allí. El sol está en esta posición, el sol se pone por el oeste, pues por allí, hacia el este. Los cuerpos orientados hacia la Meca, hacia el este. Y tienen que estar recostados, tienen que estar de costado.
No están boca arriba mirando al cielo ni boca abajo mirando a la tierra, igual que el judaísmo. Recostados, están recostados, pero en este caso miran con la cabeza mirando hacia la Meca, o el cuerpo mirando hacia la Meca, de costado, como en el judaísmo, pero mirando hacia la Meca. Y ahora nos dirigiremos al pueblo de Habanos, que está junto al río Rojo. Que las orillas del río Rojo, pues es rojo, son rojas, y de ahí pues sacaban el material para hacer los frescos de las iglesias rupestres del Museo al Aire de Göreme, lo que hemos visto al principio del tutorial. Por toda Turquía hay gatos y perros sueltos, y la gente le pone de comer a estos animales, a los gatos, a los perros. Bueno, ya hemos llegado a Habanos. Esto es el río Rojo. Y la nuestra, una maestra. Vamos a subir por el puente. Bueno, pues como decíamos, estábamos en Habanos. Todo este tutorial, obviamente, grabado en la región de la Capadocia, como decíamos al principio del tutorial. El pueblo de Habanos fue un enclave estratégico en la época prebizantina, y durante el periodo otomano aquí se fabricaban tejidos, sobre todo tapices, alfombras. Tenemos al puente. Se mueve mucho este puente. Se mueve mucho. Da la sensación de ser muy inestable, el puente se tambalea.
Sabah gitseydim havuza girerdim. Şimdi yetiştirdik. Beraber kalktık. Ya llegamos a la altura de Río Rojo. Se mueve mucho el puente. Se mueve mucho el puente. Aquí. Es que el puente se tambalea mucho. Es muy difícil. El puente se mueve muchísimo. Ben zaten sallanıyorum. Y aquí ya se llega a lo que es el centro del pueblo. Anne, yazı ben de. Bueno, y con esto ya terminamos este tutorial. Mañana con el próximo tutorial seguiremos en Capadocia y partiremos hacia Estambul. Hasta otra, chao chao.